El mejor regalo que le puedes dar a un niño son los buenos momentos. Estamos en la semana donde le decimos alto a la violencia y se encuentra con nosotros el maestro Héctor Gurrola. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Karina. Un placer estar acá, agradecido con la invitación. El día de hoy vamos a hablar sobre la violencia sexual y quisiera comenzar con esta pregunta. ¿Qué es la violencia sexual, maestro? Gracias. Mira, yo creo que podríamos empezar por considerar algunas cosas, ¿no? Aunque parece que es una pregunta que implica una definición estricta y que muchos de nosotros, ah, profesionales que estamos dedicados a este ámbito, podríamos tener nociones muy claras de lo que significa como tal. En realidad exige una respuesta sumamente compleja, es decir, hay que tomar en cuenta muchas cosas. Para empezar, tendríamos que reconocer que existen principalmente distintos niveles hacia los cuales los niños se están enfrentando en relación al término de la sexualidad y que como tal existen en estos enfrentamientos, en estas confrontaciones, existen eventos que no necesariamente tendrían que ser tan evidentes para poderlos catalogar en estas definiciones estrictas de, de lo que es la violencia sexual infantil. Así que al momento de nosotros tratar de definir lo que es la violencia sexual, pudiéramos decir que la violencia sexual es estrictamente todo acto que provoca un trauma por asociaciones sexuales a las que las personas están expuestas, pero no necesariamente, porque ahí viene el otro dilema. El otro dilema es qué pasa con todo aquello que no podemos observar, qué sucede con todos aquellos eventos que transitan por la vida sexual de los niños en desarrollo que no entran en esta definición. Ese es el dilema, esta es la parte compleja de lo que es la violencia sexual dirigida hacia los niños, que hay muchísimas cosas que provocan estados de trauma, que provocan daño, pero que al momento de ser evaluadas y que tendrían que ser definidas como tal, no es posible, porque resulta muy complicado identificarlas. Por ejemplo, estamos hablando de temas de exposición, estamos hablando de los discursos que existen en las familias, en la sociedad, de lo que todo lo que los niños están expuestos, que entra como dentro de este ámbito traumático, pero que al momento de reconocerlo y de acoplarlo con las definiciones ya preestablecidas de lo que es la violencia, nos es muy difícil. Por eso creo que tu pregunta, a la vez tan sencilla, resulta ser muy compleja porque tendremos que reconocer la parte invisible de los aspectos traumáticos que sobrevienen a la violencia sexual infantil. Así, yo creo que esto nos abre como un panorama importante de reflexión. Y lo que tendríamos que reflexionar acá, por ejemplo, todas las instituciones que nos estamos dedicando al tema de la atención de la violencia sexual, es justamente a un poco contrastar y confrontar y deconstruir todos nuestros modelos sistémicos institucionales bajo los cuales estamos nosotros teniendo como punto de partida para acercarnos a atender el fenómeno de la violencia sexual. Porque la mayoría de los paradigmas, y digo paradigmas conscientemente de lo que significa la palabra, porque es lo que quiero decir. Los paradigmas institucionales bajo los cuales nosotros nos estamos rigiendo tienen que ver con modelos preestablecidos, clásicos y muchas veces mecanicistas de la atención de la violencia sexual, considerando que esto fuese válido si el fenómeno fuese un fenómeno estático, el fenómeno de la violencia. Sin embargo, la historia y los aspectos socioculturales nos han demostrado que la violencia nunca de los nunca ha sido un modelo estático y que hay otro factor importante que hay que considerar, ¿no? Cuando históricamente nosotros nos hemos enfrentado a espacios de violencia social, de violencia humana, de violencia sexual, todos estos fenómenos violentos terminan siendo violentos, es decir, terminan entrando en la categoría de la violencia tiempo después.
de inicio es muy difícil identificar que lo que está sucediendo es un aspecto violento. Nosotros estamos partiendo de modelos sistémicos institucionales fundados en este paradigma de que la violencia es estática. Nunca es estática. Y tan inestable es que ahí está lo complejo de la erradicación, porque de entrada es muy difícil categorizarla. Si yo tengo un evento acá que no tiene forma, que no tiene una forma definida como tal, el cual no puedo categorizar y este no entra en modelos ya preconcebidos de la concepción histórico-social de los fenómenos, no tiene forma, no tiene ninguna forma. Por el otro lado tengo un espacio que se va a encargar de este fenómeno amorfo, que no tiene sentido, que no tiene pies ni cabezas, que es cambiante, que es fluctuante, que todo el tiempo se está deformando a sí mismo. Parafraseando a Humberto Maturana, yo diría que es como una autopoiesis a la inversa. Entonces, ¿cómo, si yo tengo este modelo que atenderá esto que no tiene ninguna forma, pero este modelo tiene una forma muy definida y estática, es decir, tiene 3 puntos, ABC, y esos 3 puntos están fundados en un marco teórico muy bien definido. Yo no cuestiono la definición, yo no cuestiono como el régimen de la investigación, pero ahí viene lo complicado. ¿Cómo hago para con este modelo de atención fijo y estático atender este fenómeno que todo el tiempo está cambiando? Ese es lo complejo de todo esto. Hay una cosa, no sé si pueda, pero como para corroborar este ejemplo, me gustaría platicar una anécdota que me acordé ahorita. Cuando yo estudiaba en la Ciudad de México, uno de mis maestros trajo un modelo de atención para adolescentes adictos a la marihuana que se estaba probando en Minnesota en aquel entonces, ¿no? Estoy hablando hace como muchos años. Entonces, este modelo, seguramente los clínicos que se dedican a las adicciones lo deben de conocer, era el TCC-5 y el TCC-7 y el TCC-9, ¿no? Que era específicamente diseñado para trabajar con adolescentes adictos a la marihuana. Y ya, lo trajeron casi como el boom ahí en el hospital donde estábamos, era como el boom y se inició la aplicación, ¿no? Nos explicaron, nos capacitaron, nos dijeron, aquí te lo paso, nos dijeron, hay que llevarlo a cabo. Teníamos a los adolescentes listos para tratamiento porque pues, había de dónde agarrar, ¿no? Había material de trabajo. Y formamos 2 grupos porque era terapia grupal. Rotundo fracaso. Así, rotundo fracaso. Y no quiero decir que las personas que hayan estado encargadas del programa no tuvieran experiencia, eran personas bastante capacitadas. El problema fue este modelo de tratamiento estaba diseñado para adolescentes adictos a la marihuana en Minnesota, en otro contexto totalmente diferente, y se llevó a cabo ahí. Cuando se quiere aplicar acá, en un contexto totalmente diferente, ¿sí? Estamos hablando de la zona de Buenavista, pues fracasamos. Claro, son otras culturas. Totalmente, ¿verdad? Sí. Entonces, eso pasa con la violencia, eso pasa con todos los fenómenos sociales. Cuando queremos abordarlos desde un fenómeno, desde un modelo fijo, estático, es muy difícil que tengamos éxito en distintos modelos y en distintos espacios, tanto por cultura, tanto por nociones antropológicos, históricos, sociales, médicos, fisiológicos, neurológicos. Todos esos fenómenos se involucran. Tendríamos que tener un modelo de atención que abarque todo esto. Por eso la importancia de estos espacios que invitan a personas con distintos modelos de pensamiento, con distintos modelos de abordaje, porque creo que estos espacios son los que nutren la posibilidad de abordar el fenómeno de la violencia en Durango. Entonces, pues eso, quiero felicitarlos por esto. Muy bien. Maestro, ¿cuáles son los efectos psicológicos que un niño o niña sufra violencia sexual? Mira, yo creo que
lo primero que hay que identificar, y yo creo que de ahí parte todo lo demás, ¿no? Porque podríamos tener una lista, que incluso la tenemos, o sea, hay una lista así de síntomas que sobrevienen a los actos de violencia. Pero la cosa importante acá, al menos lo que yo consideraría como importante y lo que nos serviría de punto de referencia para todos aquellos que nos estamos enfrentando a esto, tiene que ver con el reconocimiento del trauma. Cuando yo entiendo y reconozco lo que significa el trauma, entonces es muy posible que me sea más sencillo identificar qué es lo que está pasando. Quiero explicarlo así. Lo traumático para el psicoanálisis sobreviene de tres cosas, que es el abandono, la violencia y todo aquello que tiene que ver con lo sexual, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Con el trauma, lo que pasa con el trauma, imaginemos esto, ¿no? Imaginemos un bebé y este bebé está teniendo por primera vez la experiencia del abandono, como todos los bebés la tienen. Bien. El bebé no tiene palabras para explicar qué es lo que le está pasando. Entonces lo que sucede es que esa experiencia que el bebé está teniendo, esta experiencia del abandono o de la violencia o del abuso sexual, se impregna en todas las células de su ser. Todo él se vuelve el trauma, si me permiten decirlo así. El problema es que este bebé no tiene las palabras para poder deshacerse de lo que le está pasando. Al no tener las palabras para deshacerse de lo que le está pasando, entonces esto provocará una sintomatología, no en ese momento, probablemente, pero sí después. Lo mismo pasa con los niños a determinada edad que sufren de violencia sexual. El problema es, una, los niños no tienen el mismo lenguaje que los adultos y entonces al momento de exponerse al abuso sexual, estos se impregnan de esa situación traumática, viven el trauma y no pueden hablarlo. Entonces, el mejor indicador, primero, para determinar cuáles son los efectos adversos del abuso sexual, es que el niño se forcluye, es decir, el niño se atora en un estado emocional, en un estado de ansiedad. Y lo primero que pasa con estos niños que se atoran en el trauma es que pierden la posibilidad de acceder al terreno del juego. Entonces, lo que podemos observar es que los juegos que estos niños están experimentando en ese momento ya no son juegos. El primer dato que como clínicos podemos observar es eso. Se perdió el tercer terreno, se perdió el terreno del juego. El niño ya no juega. Y no es que no juegue, que no salga a jugar con sus amiguitos. O sea, el niño ya no juega como un espacio elaborativo. Es decir, el niño ya no está utilizando el juego para elaborar sus condicionantes inconscientes traumáticas. El niño juega como un acto repetitivo, compulsivo y ansioso. Son estos niños que nosotros vemos que tienen solamente modelos de juegos o lo que se le parecería un juego como para repetir compulsivamente una conducta. Ese es un factor. Es lo difícil de identificar, porque luego me pueden decir, ¿no? ¿Cómo le hacemos en la casa para identificar eso? Porque luego es bien difícil. No se puede. Tendría que haber como el ojo clínico de un profesionista para poder determinar la diferencia entre cuando es un juego y cuando no es un juego, ¿no? Esa es como yo consideraría que esa es la parte como medular de todo esto. Por supuesto, a partir de ahí devienen como una serie de sintomatologías, ¿no? Retraimiento, tendencia al aislamiento, inseguridad, problemas en sus relaciones sociales, disminución del rendimiento escolar, ¿no? Falta de adaptación y de acceso a los aprendizajes esperados en la escuela, etcétera, 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 ¿no? Problemas de insomnio o hipersomnia, ¿no? O enuresis o pequeños eventos de micción o cositas en copresis, ya sobrevienen. Pero lo que pasó antes, cuando nosotros exploramos, el primer aviso es que el niño dejó de jugar, dejó de acceder al juego elaborativo y se volvió en un juego compulsivo, ¿sí?
Muy bien. ¿Cuáles son las características de una persona adulta que haya vivido violencia sexual? Fíjate, hay un estudio en la Universidad de Massachusetts que se hizo por ahí del 2000, que es interesante, porque a lo mejor son cosas que nosotros intuimos, pero que luego las investigaciones nos dicen que sí va por ahí. Y este estudio lo que hace es que explora 20 familias que uno de sus miembros vivió violencia. No violencia sexual, solo violencia, ¿no? Y 20 familias donde uno de sus miembros vivió violencia, pero tuvo tratamiento. Y son como bien gráficos los resultados, porque de inicio lo que pasa, así como en números, ¿no? Solo el 20% de las personas que vivieron violencia en la infancia y que recibieron tratamiento la reprodujeron en la edad adulta, ¿no? Y alrededor del 60% de las personas que vivieron violencia y no tuvieron tratamiento la reprodujeron. Es decir, es abismal el índice de personas que reproducen la violencia. Entonces, a tu pregunta, ¿qué sucede con una persona que en la infancia vivió violencia? Yo creo que esta investigación nos puede dar como parámetros para responderla. Y es que lo primero que podríamos nosotros observar es que se reproduce. El, el tema acá es, si me permites explicarlo así muy rápido, Adelante. hay una condición, en psicoanálisis se llama compulsión a la repetición. ¿Sí? En otras teorías tiene otros modelos, pero casi todos lo tocan, casi todos los modelos psicoterapéuticos lo tocan. La compulsión a la repetición funciona así. El niño se enfrenta al trauma, vive experiencias muy dolorosas, ¿no? De inseguridad, de ambivalencia a lo que está pasando, de desamor, de amor, etcétera. Pero se queda con esa sensación de haber salido mal librado en esta experiencia dolorosa y se retrae a vivir su duelo por lo que le pasó. En el mejor de los casos, claro. A veces lo tienen que vivir y vivir y vivir muchas veces, ¿no? Pero bueno, en el mejor de los casos pasa esto. Bueno, lo que pasó acá, como no se pudo hablar, se quedaron muchas experiencias inconclusas en ese acto. La compulsión a la repetición funciona así. Voy a explicarlo así más amigablemente. Lo que sucederá después es que en algún momento el inconsciente que se quedó con esta deuda pendiente intentará reparar el daño y exponerle al individuo que es posible salir de ese estado traumatizante con el que se quedó. Y entonces un día el inconsciente dice, ¿no? Ya, es momento, y entonces ahora sí, puedes volver a enfrentarte a eso y se configura todo en el contexto para que esa misma experiencia de desamor, de abandono, de violencia, se vuelva a repetir. Y entonces el niño de 3 años que tuvo una experiencia traumática con su padre, quien era muy violento y le gritaba todo el tiempo, llega a la primaria y por ahí se encuentra con un maestro que tiene estos mismos problemas de explosividad y empieza a enfrentarlo. Y le recuerda, ¿verdad? Lo Le revive, lo recuerda. redita. Revive todas, redita todas estas experiencias infantiles, pero con la intención inconsciente de ahora sí librarse de eso. El problema de la compulsión a la repetición es que pasa exactamente lo mismo que lo que pasó con su padre a los 3 años. Vuelve a vivir las mismas experiencias y se vuelven a instalar, a enquistar los mismos sentimientos de inseguridad y de desamparo. Y entonces el niño en la primaria se vuelve a retraer, triste de no haberlo logrado. Pero luego el inconsciente se recupera y por ahí entra a secundaria y el inconsciente vuelve a configurar la misma situación, por supuesto con actores diferentes, para que éste tenga una segunda oportunidad de reparar lo que le pasó a los 3 años. El problema es que lo va a volver a repetir igual y así sucesivamente por el resto de la vida. ¿Y cómo no volverlo a repetir, maestro? La única forma es reconociendo qué fue lo que pasó. Decía Juan David Nacio que el propósito del análisis
más bien, que el propósito del analista, que muchas veces se confunde, es, no es reconocer el trauma, no es buscar el trauma, no, 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 es ir reconociendo una serie de eventos microtraumáticos sucedidos a lo largo de la historia de vida del ser humano. El propósito y la única forma de pararlo es viendo todos estos eventos de manera deductiva con la intención de ir armando un rompecabezas que nos permitan entender cuál fue esa escena original o esas escenas originales que le dieron forma a estos estados repetitivos compulsivos que la persona tiene y que, por ejemplo, podemos ver en adultos que vivieron un abuso sexual, no siempre, pero estadísticamente es importante, por eso lo menciono, que hay un estado de promiscuidad. Es un acto repetitivo, inconsciente, compulsivo, que lo único que hace es que revive la escena traumática con la intención de esta vez sí salir bien librados de aquello. Cuando una persona reconoce eso, cuando se reconoce toda la escena y se entiende el origen y las razones de esto, entonces el síntoma pierde fuerza. Cuando un síntoma es descubierto, y esta es una máxima en psicoterapia, cuando el síntoma es descubierto, es decir, cuando el síntoma se deja ver, cuando se puede ver el síntoma, es porque el síntoma está listo para dejar de estar y pierde fuerza. ¿Sí? Por eso cuando alguien llega a psicoterapia y está muy claro que le pasa a un estado depresivo, por ejemplo, bueno, es porque, es porque ese síntoma ya está listo para dejar de estar, ¿no? O sea, pero la forma es eso, reconocerlo y hablarlo para repararlo. Hablarlo y bueno, con un profesionista, ¿verdad? Que se encargue de acompañar estas situaciones. ¿Qué tan cierto, maestro, es que si no lo trabajas, este, puedes convertirte en el victimario? Sí, justo era lo que mencionábamos hace un ratito. O sea, todo lo que no se elabora se repite. Si yo no elaboro un trauma, voy a estar en riesgo de que en algún otro momento de mi vida lo voy a volver a repetir, como a veces hasta como un acto de justicia poética, a veces hasta como eso. Mira, es bien difícil trabajar con el tema de la violencia sexual porque muchas veces el trabajar con familias que se involucra la violencia, estamos viendo en el mismo setting a quien abusó, a quien fue abusado. Es bien difícil como quitar la posibilidad de establecer un juicio. La cosa acá es que habría que entender esto que tú dices, ¿no? Muchas veces somos víctimas de víctimas. Y cuando entendemos el proceso de deterioro de aquel que cometió el acto de abuso, podemos entender, como en toda su historia, qué fue lo que sucedió. Entonces, siempre se juzga, ¿verdad? De repente la persona quien ejerce la violencia sexual, porque lo vemos como el monstruo, como el que hizo, pero no vemos que hay un trasfondo de la situación, ¿verdad? Yo quisiera que, para concluir, que nos diera una recomendación a cuidadores, ¿verdad? De niñas, niños y adolescentes para prevenir la violencia sexual. Pues hay que hablar de educación sexual siempre, o sea, siempre, siempre, siempre. Hay un librito que a mí me gusta mucho, que luego uso con papás cuando se trata de hacer educación sexual, que se llama, ay Dios mío, ¿cómo se llama? Algo así, creo que son 100 preguntas sobre educación sexual infantil y son tres versiones. Una es de preguntas que se hacen de niños de, me parece que de 4 a 6 o de 4 a 8, no me acuerdo, y el otro es de 6 a 10 o de 8 a 12, algo así, ¿no? Y son preguntas como que hacen los niños, ¿no? Preguntas bien complejas, pero luego ahí vienen como pequeñas guías de cómo responder. Es un libro de Gemma Ortiz. Ella lo hizo, no estoy seguro si que en colaboración con alguien, pero luego quien se dedica a esto pues conoce a Gemma, ¿no? Entonces, ese librito es bueno y ayuda a tener una noción. No sé si todavía lo estén editando para vender, pero, pero mi punto es ese. Hay que, hay que hablar de sexualidad
con los niños desde siempre. Y hay que hablar del abuso sexual con los niños desde siempre. Evidentemente, no podemos hablar con un niño de 4 años con estas palabras, ¿no? De abuso sexual. Existen otros métodos. Por ejemplo, existe el tema narrativo y los cuentos son una gran herramienta para esto. O sea, hay muchos cuentos que están ahorita, la verdad, como muy prácticos para leérselos a los niños para que puedan identificar, pues, cómo está el tema del cuidado del cuerpo, qué es lo de las partes privadas, que no las pueden tocar, cómo identificar un abuso, el tema de la confianza con los adultos, la permisividad y los límites. Los cuentos ayudan muchísimo para que los niños lo puedan entender. Pues muchísimas gracias, maestro. Fue un placer tenerlo por aquí. No, al contrario, muchas gracias a ti. Un placer, muy agradecido con la Secretaría de recibir esta invitación, ¿no? Muchas gracias.